Gracias por observar la solución de este ejercicio para hallar el trabajo de fuerzas sobre un cuerpo en un plano inclinado. Leamos lo que nos plantean en el ejercicio. Una caja de 25 kilogramos se quiere llevar a una altura de 7 metros por un plano inclinado con un ángulo de 35 grados, con una cuerda que ejerce una fuerza de 500 newton y a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento es de 0.2. Nos están pidiendo que hallemos el trabajo realizado por las fuerzas y el trabajo neto durante el movimiento de esta caja. Para entender la solución de este ejercicio es necesario tener claridad sobre los conceptos de desplazamiento, funciones trigonométricas, tipo de fuerzas, leyes de Newton y también el concepto de trabajo. La primera parte del procedimiento es la de averiguar el desplazamiento del bloque. Para ello presentamos aquí la gráfica. El desplazamiento consiste en la distancia entre el punto final a donde llega la caja y el punto inicial de donde ella sale. Y todo este recorrido viene a ser el desplazamiento, identificado como delta su x. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y en él podemos aplicar una función trigonométrica, la cual dice que el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo resulta de la división entre el lado opuesto del ángulo dividido por la hipotenusa. De estas tres variables conocemos el lado opuesto y también conocemos el ángulo, o sea que vamos a hallar la hipotenusa. Despejamos la hipotenusa, para ello la pasamos al otro miembro de la igualdad a multiplicar y el seno del alfa pasa a este miembro de la igualdad a dividir. Hacemos el reemplazo de sus valores. Este es el valor del lado opuesto y este es el ángulo. Averiguamos el seno de alfa en una calculadora científica y es de 0.5736, y al realizar esta operación nos da que el desplazamiento de la caja es igual a 12.2 metros. Pasamos ahora a la segunda parte del procedimiento, la cual consiste en el diagrama de cuerpo libre. Antes de continuar con este ejercicio, en estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre algunos conceptos aplicados en la solución de este ejercicio. Además, el enlace de una lista de reproducción de física, en donde aparecen un buen número de tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Recordemos que el diagrama de cuerpo libre es una figura constituida por este punto que está representando la caja y sobre ella se trazan los dos ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y. Y sobre esos ejes se trazan todas las fuerzas que están actuando sobre la caja. Inicialmente tenemos aquí el vector de la fuerza del peso, también el vector de la fuerza de la cuerda que está alando la caja así en este sentido. Aquí aparece el vector de la fuerza de rozamiento, que tiene sentido contrario a la fuerza de la cuerda. Y como la caja está apoyada sobre esta superficie, aquí tenemos el vector de la normal, que es perpendicular, o sea que forma ángulos de 90 grados con la superficie por donde se desliza la caja. Al tener el diagrama de cuerpo libre, pasamos a la tercera parte del procedimiento para calcular el valor del peso, de la normal y de la fuerza de rozamiento. El peso lo podemos averiguar multiplicando la masa por la gravedad. Hacemos el reemplazo de los valores. Este viene a ser el valor de la masa y esta la gravedad. Y al hacer esta operación nos da que el peso tiene un valor de 245 newton.
En este diagrama apreciamos que el vector peso está por fuera de los ejes de coordenadas. Por tal razón vamos a averiguar las componentes del peso, que consiste en un vector que va desde donde se inicia el vector peso hasta acá al frente de donde termina el vector peso, y lo identificamos como P sub y porque está sobre este eje. Ahora trazamos la otra componente que va desde donde finaliza la componente P sub y hasta donde finaliza el vector peso, y esta recibe el nombre de P sub x porque la podemos inclusive trasladar a esta parte en forma paralela y queda sobre el eje x. Observemos que entre estas dos componentes y el vector peso se ha formado un triángulo rectángulo, y que este ángulo de este triángulo viene a ser igual a este ángulo. ¿Por qué motivo? Aplicamos un principio geométrico, el cual dice que cuando un ángulo, en este caso este, y otro ángulo, o sea este otro, y sus lados son perpendiculares entre sí, esos dos ángulos son iguales. Apreciemos que este lado de este ángulo viene a ser perpendicular al este lado de este ángulo, o sea que forman ángulo recto, y este lado de este ángulo es perpendicular a este lado de este otro ángulo. En consecuencia, esos dos ángulos son iguales. Volvemos al análisis de este triángulo rectángulo para hallar el valor de la componente P sub y P sub x. Para ello utilizamos la función trigonométrica del coseno del ángulo, que dice que es igual a la división entre el lado adyacente y la hipotenusa. Hacemos el reemplazo. El lado adyacente viene a ser P sub y la hipotenusa viene a ser P. Conocemos el valor del ángulo y el valor de la hipotenusa. Podemos despejar a P sub y. Para ello, el vector P lo pasamos a multiplicar al coseno de alfa. Reemplazamos los valores. El peso es de 245 newton y aquí está el coseno del ángulo. Averiguamos el coseno de 35 grados y es igual a este valor. Y al hacer esta multiplicación tenemos que la componente P sub y es igual a 200.7 newton. Ahora vamos a averiguar el valor de la componente P sub x mediante la función seno, que dice que el seno de este ángulo es igual a la división entre el lado opuesto y la hipotenusa. Reemplazamos el lado opuesto, que viene a ser P sub x, y la hipotenusa, que viene a ser P. Para hallar P sub x la despejamos. Esta P pasa al otro miembro de la igualdad a multiplicar al seno de alfa. Hacemos el reemplazo de los valores, este el del peso y este el del ángulo. Averiguamos el seno de 35 grados que tiene este valor, y al hacer esta multiplicación nos da que la componente P sub x es igual a 140.5 newton. Continuamos averiguando el valor de la normal. Para ello aplicamos este principio, en donde se sabe que la normal es equivalente a el valor de la componente P sub y, que está en sentido contrario. Y si P sub y ya sabemos que vale 200.7 newton, la normal también tendrá ese mismo valor. Para calcular el valor de la fuerza de rozamiento utilizamos la fórmula que dice que la fuerza de rozamiento es igual al producto del coeficiente de rozamiento multiplicada por la normal. Reemplazamos estas dos variables. El coeficiente de rozamiento es de 0.2 y la normal tiene este valor, y al hacer esta multiplicación nos da que la fuerza de rozamiento es igual a 40.1 newton. En esta tercera parte del procedimiento ya hemos logrado averiguar
el desplazamiento, también hemos calculado el valor del peso con sus respectivas componentes, el valor de la normal, la fuerza de rozamiento, y aquí también tenemos el valor con que la cuerda ala esa caja. Estas fuerzas nos están sirviendo para utilizarlas en la cuarta parte del procedimiento, que consiste en el cálculo del trabajo de las fuerzas. Para ello utilizamos la fórmula del trabajo, la cual dice que el trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo formado entre la fuerza y el eje que indica el sentido hacia donde se aplica la fuerza. Calculamos el trabajo realizado por la fuerza, la cual es de 500 newton. Lo multiplicamos por el desplazamiento. El valor del ángulo es el formado entre el vector y el eje en el sentido que se mueve la fuerza. Por eso aquí aparece coseno de 0 y averiguamos en una calculadora científica y el coseno de 0 es 1, y al hacer esta operación obtenemos que el trabajo ejercido por esta fuerza es de 6100 newton. Ahora hallamos el trabajo realizado por la fuerza de la componente P sub X. Este es el valor de P sub X, este es el valor del desplazamiento, y apreciamos que el ángulo alfa es el formado entre este eje, que es el que muestra el sentido en el que se mueve la caja, y la componente P sub X, o sea que es de acá hasta acá, formando un ángulo de 180 grados. Averiguamos el coseno de 180 grados y es menos 1, y al hacer esta operación obtenemos como resultado menos 1714.1 newton. Ahora vamos a hallar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Este es el valor de la fuerza de rozamiento, este es el valor del desplazamiento, y apreciemos también que entre el eje del sentido en que se mueve el cuerpo y el vector de la fuerza de rozamiento, hacia en esta forma, hay un ángulo de 180 grados. Por eso aparece en esta fórmula. Averiguamos en la calculadora, sabemos que el coseno de 180 grados es menos 1, y al hacer la operación obtenemos que el trabajo originado por la fuerza de rozamiento es de menos 489.2 newton. A continuación demostramos que el trabajo realizado por las fuerzas verticales es nula, o sea, de 0. Esta fuerza vertical, que corresponde a la normal, no está realizando trabajo porque ella tiene una dirección diferente a la dirección en que se mueve el cuerpo. Además lo podemos demostrar también aplicando la fórmula. Veamos acá, si colocamos los valores de la fuerza, el desplazamiento y el ángulo alfa, encontramos que este es el valor de la normal, el desplazamiento, y el ángulo es de 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo formado entre el eje que muestra el sentido en donde se mueve la caja y la normal es de 90 grados. Si averiguamos en la calculadora el coseno de 90 grados, nos da 0, y al realizar toda esta operación obtenemos que el trabajo es de 0 newton. Eso mismo sucede con la componente P sub Y. Si reemplazamos su valor, también el desplazamiento y el ángulo alfa es el formado entre el sentido en donde se mueve la caja y el vector P sub Y, que viene a ser de 90 grados. Coseno de 90 ya sabemos que es 0, y al hacer esta operación nos da un trabajo de la componente P sub Y igual a 0 newton. Ya hemos averiguado el trabajo de las fuerzas. Ahora, como quinta y última parte del procedimiento, es calcular el trabajo neto, el cual resulta de sumar el trabajo de todas las fuerzas. Hacemos el reemplazo de los valores. El trabajo de la fuerza con que se ala la cuerda es de 6100 newton. Este es el valor del trabajo de la componente P sub X, y este
viene a ser el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, y al hacer esta operación obtenemos un trabajo neto de 3.896.7 newton. Hemos averiguado el trabajo de cada fuerza y el trabajo neto. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.